¿Dónde está la libertad? Buenas noches. En nombre del Consejo de Médicos y de nuestra Comisión de Actividades Sociales, Artísticas y Culturales, queremos agradecer a la generosidad del doctor Rogelio López Guillermain la posibilidad de compartir la presentación de este libro, su nuevo libro. Gracias por venir hoy a disfrutar de este momento. Los médicos solemos ser los menos cultos de todas las profesiones terciarias, debido a la necesidad permanente de estar actualizándonos en nuestro conocimiento, lo que nos resta mucho tiempo con nuestras familias y a desarrollar en profundidad otros intereses. Cuando conocí a Rogelio en un quirófano, él como cirujano, yo como anestesióloga, me impactó su cultura general, porque tenía un profundo deseo de que los residentes que estaban a su cargo en ese momento, además de aprender las técnicas quirúrgicas, se interesaran en la cultura general. Y siempre eso me impresionó bastante porque era muy poco frecuente. La lectura de este libro me despertó un montón de pensamientos y recuerdos que voy a personalizar. Por eso me disculpo porque lo haré reiteradas maneras. Y estoy segura de que muchos se sentirán identificados en algunas etapas de sus vidas. Muchas veces oímos hablar de generación X, Y o Z, pero en la vorágine de nuestras propias vidas lo vamos procrastinando y siempre esperamos el momento que tengamos para actualizarnos en profundidad sobre ese conocimiento con respecto a esa clasificación. Cada uno de los libros de Rogelio te obliga a pensar y a repensar. No te da soluciones mágicas. Solo te impulsa a buscar tu propia verdad. En mi vida atravesé muchas etapas, como en las comunicaciones telefónicas, por ejemplo. No dice muy bien de mi edad, pero bueno. Gracias a la lectura de este libro, estoy al tanto de que soy de la generación baby boomer. Eso significa que en cuanto a comunicarme telefónicamente con alguien, debía marcar un numerito o un llamadito especial a una operadora de una centralita telefónica y le pedías, dame con la familia tal o al número 17, por ejemplo, a pasar a tener hoy en la palma de la mano una videollamada a cualquier lugar del mundo. Ese avance tecnológico no fue acompañado por la educación, que sigue siendo la misma. Desde el punto de vista educativo, y yendo más atrás hacia la figura de Domingo Faustino Sarmiento, que nos llevó a ser el país más alfabetizado de Latinoamérica, aunque de otros muchos países también, a tener hoy que soportar desde el dolor de mi corazón como maestra normal nacional, que fue mi primer título, el lenguaje inclusivo, deformando la lengua, utilizando la E, la X o la arroba, tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito. Y ojo, no confundir, no discrimino sexo, género, religión o raza, nada por el estilo. Inclusivo sería que todos pudiéramos escribir y leer braille, por ejemplo, o comunicarnos con los sordomudos con el lenguaje de señas. Eso sería realmente inclusivo, no la deformación del lenguaje. Es tan rica la lengua castellana, con tantas variedades para utilizar, que simplemente
es inentendible que tengamos que soportar ese tipo de deformación de la lengua. Por otra parte, la disciplina en la educación, y ojo, no hablo de castigos, hablo de disciplina, del respeto por el docente. Paulatinamente el docente ha ido perdiendo autoridad frente a sus educandos, al extremo de ser acosado o agredido no solo por los alumnos, sino también por sus familiares. Desde el punto de vista pedagógico, la pérdida del pensamiento crítico que nos permita discernir en base a la inducción-deducción la obtención de lo más allegado a la verdad. Hoy el avance de la tecnología nos vive bombardeando con información que, por carecer de un pensamiento crítico, se nos hace confuso o complicado llegar a una verdad. Tenemos demasiada información que no siempre es la correcta. Y vuelvo a disculparme por personalizar todo lo que me generó la lectura de este libro. Para poner un ejemplo, en medicina, en un consultorio médico, llega un paciente con su propio diagnóstico ya generado por el doctor Google o por el doctor Wikipedia o ahora por la doctora inteligencia artificial. Pero pretendiendo discutirle a su médico el diagnóstico que realizó utilizando el pensamiento crítico, porque cada ser humano tiene miles de variables y que tal vez se moleste porque en la anamnesis le haga preguntas que el paciente considere que no son relevantes para su patología, pero para el médico le sirve para hacer el diagnóstico a través de su razonamiento crítico. Ni hablar hoy de que la inteligencia artificial, y tanto como el doctor Google o la doctora o el doctor Wikipedia, utilizan algoritmos, no se basan en la realidad de lo que es el ser humano, que cada uno tiene sus propias variables. Cuidado, con esto no estoy denigrando los avances tecnológicos, pero esto nos vuelve a llevar a la educación y a los métodos educativos impulsados por Sarmiento. Y eso me genera un gran interrogante. ¿No es ahora el momento de realizar un borrón y cuenta nueva? Para ello, vamos a disfrutar de la presentación de su libro del doctor Rogelio López Guillemán. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir agradeciendo por orden cronológico, primero a los compañeritos de canto, que es un momento que disfruto muchísimo, es liberador y bueno, todo lo que es arte ayuda. A Consejo Médico por estar siempre abierta las puertas para recibirme, a la doctora Puceto, que más que doctora Puceto es Nelly, es absolutamente personalizado la gringa, y sí, nos hemos conocido en quirófano y es un ambiente muy especial en el cual es medio uno familia. Y vamos a comenzar con la presentación del libro. Este es el primer libro que yo tengo un machete así para transmitirlo, porque resulta medio complejo si no seguir el lineamiento del pensamiento. En los otros libros nunca usé un PowerPoint, algo que deberíamos empezar a cambiar en otros sistemas, no solo Prezi, sino en alguna otra forma. El libro este arranca con mi carrera docente, que allá tengo una de mis maestras de carrera docente, y esta fue la tesis, el trabajo final que hice. Y lo seguí trabajando porque verdaderamente me apasiona el tema. Borrón y cuenta nueva, porque es lo que hay que hacer. La educación está detonada. Tenemos que hacerla de nuevo. Y educación y generación Z, que esto
ya debería casi cambiarlo a generación IA, que creo que es la que tenemos ahora. De todos modos, todavía no tenemos resuelta la generación Z, menos la generación IA. Voy a poner algunas frases que para mí son maravillosas. Las personas que hemos tenido en la historia que han logrado sintetizar en pocas palabras mucho, debemos aprovecharlas. Enseñar no es una función vital, porque no tiene el fin en sí misma. La función vital es aprender. Lo más importante es aprender, no enseñar. Y esto uno puede pensar de que pertenece a alguna escuela pedagógica después del posmodernismo, digamos. Y no, esta frase fue, y no avanza. Ahí está, perdón. Volvió. Voy a poner acá para que... ¿Dónde toma esto? Ahí. Vamos, ahí está. Muchacho Aristóteles, ¿sí? 2500 años antes de Cristo, es esta frase. La próxima frase que voy a presentar es: yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que pueden aprender. Segundo punto importante a tener en cuenta. Cada vez menos somos dueños del conocimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es dar las herramientas y dar el contexto para que el alumno pueda aprender. Y esto lo dijo Albert Einstein. Y la tercera frase, antes de comenzar con lo mío, es: el trabajo del maestro, y pensemos en esta palabra maestro, no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible como producir en el alumno amor y estima por el conocimiento, lo cual es la filosofía. Es amar lo que uno va a aprender. Y hablo de maestro porque yo considero casi, no voy a decir denigrante porque es demasiado, pero considero un desvalor, una pérdida de valor hablar de docente o de profesional de la educación. Maestro tiene una connotación mucho más poderosa, más profunda, influye. Desde la religión, que a Cristo le decían maestro, o a Sócrates o a Platón lo trataban de maestro, no le decían docente. Entonces, el valor del maestro, que es el que conduce, el que sabe más acerca de un tema y por lo tanto conduce, es mucho más importante que el de un simple docente. Y esta frase, ahí está, es de John Locke, un pensador del liberalismo de hace 200 años. Y no sé dónde, ahí está. Acá tenemos una diapositiva que tiene la generación X, perdón, los baby boomers, los X, los Y y la Z. Esta es la diapositiva que yo utilicé cuando presenté la tesis y la tuve que cambiar por otra, por esta, porque le agregué un integrante más a este pequeño de acá abajo. Entonces ahora tenemos baby boomer, X, Y, Z y lo que me gusta llamar como IA. Esto, yo no sé a dónde. Ya apunta. Ok. Baby boomer del 45 al 60 aproximadamente. Generación X del 60 al 80. Y del 80 al 95. Z del 95 al 2020. Y actualmente lo que me gusta denominar generación IA. La generación Z, algunos ponen ahí la generación alfa, alfa 1. A mí me parece una cosa que no tiene mucho sentido. Las fechas son aproximadas, no son necesariamente así. En lo personal me gusta imaginar o ver la diferencia de estas generaciones acorde a avances tecnológicos. Mecánico, electrónico o eléctrico, digital, conectivo e inteligencia artificial. Y son las evoluciones que han ido a hacer cambiar la forma de percibir y de acercarnos al mundo y al saber. Estoy perdido con este.
Vamos a hablar un poquito acerca del contexto de los chicos. Y el primer contexto es la familia. ¿Y en la familia qué tenemos? Actualmente ambos padres trabajan. Antes o trabajaba la madre o el padre, en general el padre, pero no tiene mayor importancia. Lo importante es que uno de los padres estaba en la casa. Y al estar en la casa era un filtro, era una contención dentro del hogar que hacía que el chico no se dispersara, no hiciera cualquiera, se mantuviese en un orden. Y hoy no lo hace, porque o el chico está todo el día en la calle, o todo el día en una guardería, o en manos de internet, o de alguna persona que lo cuida. Entonces, eso se ha perdido. Y eso es un punto muy importante que hemos extraviado. Padres divorciados profundiza este hecho. Y aparte, hace de que sientan cierto sentimiento de culpa. Entonces, cuando están con sus hijos, no quieren pelearse, no quieren discutir, no quieren retarlos. Entonces, pierde autoridad. A su vez, los padres separados conforman nuevas familias, muchas veces familias atípicas, porque papá se junta con otro papá, o mamá con otra mamá, o con dos papás, o cualquier cosa, van cambiando. Un día está con uno, pasa un año y viene otro, y todo eso afecta al contexto del desarrollo del niño. Hijos huérfanos. Esto tiene que ver en parte con lo que vimos de divorciado y familia típica, y también con la moda de que somos amigos de nuestros hijos. Y cuando somos amigos, no somos padres, los chicos quedan huérfanos. Y un chico huérfano no tiene tutor, no tiene quien lo guíe, no tiene quien lo oriente. Falta de autoridad, todo esto denota, termina siendo falta de autoridad, los chicos hacen lo que quieren, y hay algo más con respecto a esta falta de autoridad que se da no solo en la familia, sino fuera. Cuando nosotros éramos chicos, era muy poco lo que nosotros podíamos enseñarle a un adulto. Casi nada. Hoy, con el tema de manejo de redes, de conectividades y de informática, ellos sienten cierto poder sobre nosotros. Y eso les da, junto a que lo creemos amigos y no hijos, les da cierto grado de autoridad y de no prestarnos atención. Vamos a ver un poco el contexto de los chicos estos. Nacen en la era digital, pero van más allá de la era digital. Ellos ya están en la conectividad, que en algún momento se va a conectar esto. Ya están en la conectividad. ¿Qué diferencia hay entre estas dos cosas? La generación Y, que estaba acá, en la era digital, uno de los ejemplos que me parece más claro para mostrar es cuando jugaban. ¿Qué decíamos? El chico está encerrado en la computadora jugando, porque verdaderamente la computadora no tenía salida. Hoy, la computadora es una puerta conectiva y el chico juega afuera de la computadora. Es solamente un canal de conducción. Los juegos de la PlayStation, de Xbox o demás, ya ni siquiera se venden en discos, se alquilan. O sea, uno es como si tuviera un carnet de que teníamos antes de Blockbuster, así. Y así sacan los juegos y los usan. Ni siquiera hay un sentido de propiedad. Ni siquiera está la propiedad, está el uso. Y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Globalismo. El globalismo es la idea de una gobernanza mundial, en la cual se va perdiendo la individualidad y las nacionalidades. Una cosa es que uno quiera ser ciudadano del mundo por sentir el mismo derecho y la misma responsabilidad que el resto de la gente, y otra cosa es estar subordinado a un gobierno mundial, lo cual es muy diferente. Y uno de los grandes enemigos del gobierno mundial es que uno no tiene a dónde escaparse. Porque si uno está gobernado por Argentina y no se quiere Argentina, se va a otro país. No nos podemos ir a otro planeta. El posmodernismo tiene mucho que ver con el tema del globalismo. Todas las escuelas
que viene de Derrida, de Foucault, tienen una gran influencia en este sentido. Y cuando había dicho yo de la propiedad y la relación con el globalismo y la posmodernidad, hay una de las directivas de las mujeres que eran directivas de la ONU, que había puesto una frase que decía: no tendrás privacidad, no tendrás nada y serás feliz. Y ustedes piensen que la privacidad no la vendemos, la regalamos y nos comercian con la privacidad. Y hay una fuerte tendencia a no tener propiedad, a alquilar. No me preocupo en comprar mi casa, total alquilo, gasto en viajar, gasto en comprarme las cosas que me gustan. No me compro los juegos, los alquilo. Entonces, el no tener propiedad es una forma de entrar en un sistema de esclavitud. Antonio Escotado, un pensador español, murió hace un par de años, brillante, tiene un par de libros, uno La historia de las drogas y otra Los enemigos del comercio, dos libros fantásticos. Él decía de que Espartaco pudo rebelarse contra Roma porque no era un esclavo, era un gladiador y tenía una propiedad, tenía su espada. Entonces, el no tener propiedad te hace dependiente del dueño de las cosas. La familia disfuncional, que tiene que ver con todo lo que vimos antes. Vamos a ir no tan lento porque son muchos los temas y no quiero agotarlo, y lo lindo es que después haya un ida y vuelta, que podamos charlar. Falta de contención social. Siempre lo digo en chiste, uno salía de la casa y hacía una macana en la calle y la vecina lo retaba. Llegaba a la esquina, estaba el policía que lo retaba. Iba el domingo a misa, lo retaba el cura. Iba al colegio, lo retaba la maestra. Y si uno se quejaba de cualquiera de esos retos, le daban doble dosis en la casa. Hoy no existe. Entonces los chicos, así como decía que tenían falta de respeto a la autoridad en la casa, también lo tienen afuera. Como decía Nelly, en la escuela, que abusan de los docentes, o en la autoridad, o en los mayores, en los vecinos, en cualquiera. Y eso es un problema muy importante. Algunos tips acerca de los Z. No tienen los valores tradicionales que tenemos nosotros. Hablé del tema de la propiedad, del sentido de necesidad de propiedad, de pertenencia. No hay sentido de pertenencia. Que tiene que ver con todo esto del globalismo que había dicho. Está todo muy interconectado. Cuando a una persona se le saca el sentido de nacionalidad, empieza como a achicarse su círculo. Si encima le desarmamos la familia, ya queda el individuo. Y si a ese individuo, como hablaba Nelly, le hacemos que no sepa ni siquiera si es de un sexo o no sexo, que es lo más básico que cualquier ser vivo tiene, es un ser totalmente manejable. No sabe quién es, no sabe a dónde pertenece. Los valores tradicionales tienen que ver con eso, con el respeto, con la identificación. El respeto al conocimiento. No respetan la autoridad, pero sí el conocimiento, lo que uno puede darles. Cuando presenté en su momento esto para la carrera docente, en el título había puesto abajo doctor Rogelio López Guillemén. Y después le borro el doctor, porque no les importa el doctor. Le importa qué le voy a dar. Si soy doctor o no, les resulta irrelevante. No son obedientes y no respetan la autoridad, porque van a ser obedientes. Pragmáticos, van al ya, ahora y a resolver como les parece que es. Inmediatez y no inversión, y no solamente inversión de plata, sino inversión de tiempo y de esfuerzo. No hay inversión de tiempo y de esfuerzo. En medicina lo vemos la dificultad para que hagan residencias. No quieren hacer residencias, prefieren subirse a una ambulancia o aprender a hacer algunas inyecciones y con eso salir. Falta de motivación. Ante todo esto, el gran desafío es cómo los motivamos.
¿Cómo hacemos que quieran hacer? ¿Cómo le decimos, tenés que hacer una residencia de 4 años, dormir mal, estar mal pago y a veces no pago, para después tener algo? Es muy difícil. Y ahí hay parte del secreto de lo que tenemos que hacer, de las cosas que tenemos que lograr. Les encanta viajar, como nos gusta a todos, pero el viajar para nosotros antes era, bueno, una vez que estoy más o menos resuelto, comienzo a pensar en viajar. Bueno, no, acá viajan y después veo que resuelvo. Total, papá paga o mamá paga. Tal es así que los chicos tienen 30, 40 años y ya no son chicos y siguen en la casa de los padres, lo cual antes no era frecuente. Amigos virtuales, que es una nueva forma de amistad, que es potente, porque por ahí se le tiene miedo de que no, qué tipo de amigos si no los ves, pero son importantes. Y siempre digo, en mi caso particular, yo he podido presentar mis libros en varios lados y me han hecho el prólogo muchas personas que no conocía y que han sido a través de las redes. Las redes es un canal de potencia fantástico. Incluso poder tener un canal de YouTube, poder transmitir en Instagram, la riqueza es genial. Y de ahí se generan amigos virtuales que a veces son muy buenos, muy importantes. Colaborativos, ahí está. También cuento una anécdota con el Presto, que estuve con él en Buenos Aires en un programa que tiene, y él me decía que son individualistas los chicos, y yo le decía que para mí no son individualistas, son egoístas, pero no individualistas. Porque desde el momento que cuando yo en el celular recibo un video que me mandó Pepe, me gustó y lo difundí, estoy colaborando, aunque sea porque me gustó a mí. Entonces, hay mucha fuerza colaborativa. Y la facilidad de poder comunicarse continuamente con el celular hace que la colaboración sea mucho más ágil. Incluso en los exámenes, yo estoy del lado de los alumnos, así que también lo sé, es que uno le llama al otro, che, ¿cómo va esto? Veamos qué pasó en el examen de ingreso de la residencia. Se pasaba con fotos del examen y ahí nomás lo difundieron. O sea, la colaboración es muy fuerte, aunque sea por un motivo egoísta. Memoria externa. Esto me resulta muy divertido porque siempre se dice si el chico está sin el celular no sabe nada. Bueno, nuestra memoria externa eran los libros, o sea, la memoria externa también la teníamos. Y cuento siempre la anécdota de que Platón estaba en contra de que la gente aprendiese a leer y escribir porque no iba a tener memoria. O sea, que no es un problema nuevo. Más que nunca hoy, con el acceso al conocimiento, con el acceso a la información, no al conocimiento, la memoria externa no es lo más importante. Lo más importante es qué vamos a hacer con eso. Crea y consume contenido, novedad absoluta. Cualquier chico que antes lo único que hacía era poder escuchar y estudiar la lección, hoy crea, desarrolla. Y eso es maravilloso, porque siempre dice, luego los chicos están encerrados en la compu y no saben inventar, no se aburren. Bueno, muchos chicos sí crean, no como nosotros que nos íbamos, agarramos 2 palos, le poníamos un clavo y era un arma. No, de otra forma crean. Y el mundo o la novedad de los influencers. Este personaje nuevo, este perfil nuevo de ser, tenemos nosotros, el ejemplo más grande que podemos dar es nuestro presidente. Javier Milei nació no de un partido político, no de una asociación, nació de las redes y llegó a ser presidente sin estructura. El poder y la fuerza que tiene hoy un influencer es tremenda. El periodismo se encuentra absorto y no sabe cómo manejarse porque tienen enormes gastos y les cuesta competir contra ellos. Vamos a ver qué sigue, si logro que ande. Multitask.
que hacen muchas cosas a la vez. Entonces dice, no, si yo lo veo, está con el celular mientras está viendo la tele y hace la tarea. Sí y no. Esto es como la luz de giro, que conecta y desconecta, conecta y desconecta. No se pueden hacer dos cosas a la vez. Sí se pueden hacer en una alternancia rápida. Entonces va prestando atención de una cosa y otra. Pero las dos cosas a la vez no se hacen. Por ahí hay veces que eso es útil, porque uno, si tiene un buen ejercicio de eso, puede avanzar con dos cosas a la par. Pero insume un desgaste muy grande. El que hace eso a conciencia bien, termina mucho más cansado que el que hace una cosa y después otra. Tecnodependientes, otra cosa. Si no está con el celular, no existe. Bueno, nosotros si estamos sin la electricidad, tampoco servimos. ¿Cierto? El hombre es dependiente, ahí está. El hombre es dependiente de la tecnología desde que aprendió a manejar el fuego. Y la tecnología es la expresión de la razón. Nosotros, a nivel de biología, perdemos con casi todas las especies. No sobreviviríamos. La razón es la que nos permite sobrevivir. Y la expresión de la razón es la tecnología. Son nuestras garras. ¿Qué cambió? Cambios tecnológicos, más o menos lo que hemos hablado. Cambios filosóficos. El posmodernismo fue un gran mal, a mi parecer, que llegó a nuestros tiempos. Y cambios pedagógicos, que me gusta decir que son pocos y malos. Se cree que el profe que se sienta con los alumnos hacia la par es más piola y va a llegar más. Y no pasa por ahí. Los cambios pedagógicos tienen que ser de formas, de herramientas, de inteligencia en la forma de entender el lenguaje del alumno y no en ponerme a la altura, porque no estoy a la altura. Del por qué al para qué también creo que es una cosa central. Nosotros siempre tuvimos mucha inclinación a saber el porqué de las cosas. Y nos decían, si vos no entendés el porqué, no te sirve, porque te lo vas a olvidar. Y yo se lo digo todavía a mis residentes. Hoy se los dije. No, miento, ayer, que tuvieron una clase, entonces hablábamos del tiempo de cuánto duraba la aspirina como anticoagulante. Entonces, cuando les llegué por qué duraba el tiempo que duraba, te digo, una vez que aprendes el por qué, ya está, no se te olvida más. Pero si lo aprendes de memoria, porque querés el para qué, o sea, si yo lo voy a operar, tiene que ser 7 días sin aspirina. Bueno, mañana te vas a olvidar si son 7 o 5. Pero si entendés el fundamento, el por qué, no se olvida más. Este es un video, te voy a pedir que lo corras, de una propaganda, me pareció genial, con respecto a la diferencia de lenguaje. La hija le regala un iPad al padre, le dice qué le pareció, y el padre lo usa para picar la verdura. Y la hija lo termina mirando y el padre como diciendo, ¿qué tuvo de malo? Claro, hablaban distintos lenguajes. No era lo mismo. El padre feliz diciendo, está divino el iPad, y pica la verdura. No están en el mismo lenguaje, y eso es lo que tiene que hacer el docente. Entender el lenguaje del alumno para explicar. Entender las formas. Acá puse 2 líneas, docente y alumno. Puse X, porque si bien hay docentes Y, los que terminan de manejar los parámetros de educación son más grandes, son los X. Nosotros éramos conductistas, constructivistas. Conductista, todos, o grande parte de lo que estamos acá, hemos hecho palotes, hemos repetido la letra A, renglones y renglones y renglones. Hemos repetido las tablas y demás. Constructivistas nos tocó al final de nuestra era. Los Z constructivistas, que es otra forma de ver más integral el saber, y conectivista, que no existe la palabra, la he inventado, para hablar acerca de la nueva realidad con respecto a las conexiones, a la conectividad.
Deductivo e inductivo, nos enseñaban las reglas, de ahí aplicamos a la práctica, y el inductivo, el ejemplo típico de un cisne blanco, un cisne blanco, un cisne blanco, un cisne blanco, los cisnes son blancos. Los Z son inductivos, son observadores de la realidad, pero como dije que no creen en la autoridad, no creen en las leyes, en las reglas. Entonces no van a ser nunca deductivos. Son inductivos e intuitivos. Habíamos dicho que eran pragmáticos. Lo que les parece que es, lo hacen. Nuestro lenguaje, principalmente somos formal lingüístico, usamos las palabras, nos comunicamos a través del idioma, que lo están deformando, como bien decía Nelly. Cuestión de que ya Orwell, en 1984, ya empieza a hablar de la neolengua, hace casi 80 años. Así que miren la importancia que tiene el lenguaje, que ya tenía eso hace tanto tiempo. Los Z, que manejan un lenguaje informal iconográfico, que me gusta decir que es el arte rupestre 3.0. Ya hemos vuelto a la época de las cavernas. Ventajas y desventajas. Este es mucho más ambiguo, es más simpático, es más expresivo, pero aquel es más específico. Entonces, pasa, por ahí manda un mensaje uno en WhatsApp y le mandan una carita y no está de todo seguro que dice. Incluso la forma de interpretación, no sé si han visto la serie Adolescencia, que una imagen para una generación significa otra cosa diferente que para otra. Somos analíticos, los chicos son sistémicos sintéticos, nosotros hacemos un desglose del saber, vamos a las causas, a la menor porción posible de conocimiento y después reintegramos. Ellos ven las cosas como un sistema, y sintéticos, ¿por qué? Porque unifican y conforman nuevas cosas. Uno ve, no saben si saben lo que es una furra. Esto va a estar prohibido para menores de 18. Una furra es un personaje que es una mujer que suele tener orejas y cola y que tiene connotaciones sexuales. Entonces hay como una simbiosis entre un animal y un ser humano. Casi como volviendo a la mitología, así como volvimos al arte rupestre, volvemos al Minotauro, etc. Pensamiento lineal, una cosa tras de otra. También acá me gusta dar un ejemplo claro. Nosotros por ahí queremos saber algo en Instagram para subir una historia o lo que sea, me pasa con mi hija. Entonces empiezan a tocar y vos le decís, para. ¿Qué tocaste primero? Porque necesitamos paso por paso, punto por punto, lineal. Ellos no. Ellos tienen otra forma de ver las cosas, que es el mosaico, holístico, lo ven como un conjunto, e hipervínculos. El hipervínculo, que es tan lindo porque uno va navegando por el saber, también es una forma de entender las relaciones de las cosas. Estructurados, absolutamente estructurados. Ellos son desestructurados. El estructurado tiene que ver con pensamiento deductivo, inductivo, lineal, analítico. Todo eso es estructurado. Al estar saltando de un lado a otro, al ver todo junto, al ir y volver, termina siendo absolutamente estructurado. La disciplina metodológica, a nosotros nos enseñaron el método, ¿sí? Muy kantiano, muy de dar orden. Kant decía que la disciplina transforma la animalidad en humanidad. Por eso la tenemos. Y los chicos no tienen esa disciplina metódica por todo lo que hemos dicho antes. Entonces, siempre la actitud fue importante, pero creo que hoy más que nunca es importante. Es central, como había dicho una de las primeras frases, el amor por el saber y el conocimiento
tiene que ser esa la actitud que desarrollemos. Vemos que son dos líneas absolutamente diferentes. Y estas dos líneas se tienen que encontrar en un punto central. Y ese punto central es el desarrollo del pensamiento crítico. Eso es lo que tenemos que lograr. Nuestro objetivo no es el saber, el conocimiento abstracto, en la información, no. El desarrollar el pensamiento crítico, porque hoy más que nunca necesita saber que si lo que recibe es o no es, si acepta las leyes de la lógica, si tiene sentido, incluso aunque fuese desde la inteligencia artificial. Estaba escuchando a un especialista hoy justamente sobre inteligencia artificial que realmente nos viene atropellando. No somos conscientes de lo que está pasando. Y uno se encuentra que ChatGPT miente. Cuando no sabe, miente o inventa o nos dice lo que cree que más nos va a gustar. Así que hay que tener mucho cuidado porque uno se confía a morir y no debe ser así. Y para eso uno tiene que tener un pensamiento crítico. Vamos a ver los componentes de la educación. Los componentes de la educación, la instrucción, que es el teórico, digamos, el típico teórico, el adiestramiento, que si bien suena feo porque parece que estamos domando a alguien, en realidad es hacer diestro en el uso de esa instrucción, que esa persona sea diestra. Uno piensa en un caballo que está adiestrando, pero también cuando uno le está enseñando a operar a alguien, en mi caso, lo está adiestrando. Y la filosofía como filosofía del saber, como amor al saber. También esta es otra anécdota que suelo contar. Estaba cenando con Alberto Venegas Lynch, cuando estaba en proyecto el libro, y yo ahí quería poner adoctrinamiento. Y suena horrible, porque es una palabra mal usada. La doctrina es discutible. Lo que no es discutible es el dogma. Entonces, que haya una doctrina está bien, porque está mal que haya un dogma. Pero bueno, va a llevar muchos años si alguna vez se quiere cambiar ese sentido de la palabra. Así que después de no encontrar un sinónimo y de haberle dicho, dame un sinónimo y no dármelo, tuve que decantar por una palabra que amo, que es filosofía. Y llegamos a las TIC, técnicas que ahora parece que todo sigue información y comunicación, y en realidad las TIC existen desde siempre, porque parece que son cuando son informáticas nada más. Cuando pintaba en la piedra, en la cueva, una casa, estaba usando TIC, estaba informando, dejándole a sus hijos o a otro que viniera, no sé, el mapa de donde estaban los bisontes para ir a cazarlos. Así que eso no es nuevo. Las técnicas para el aprendizaje y el conocimiento, que es cómo aprendemos, y del empoderamiento y participación. Estas tres cosas se relacionan con las que acabo de decir de la educación. Las TIC son la instrucción, si es que esto llega a andar, las TAC, el adiestramiento, y la TEP, el empoderamiento. El empoderamiento es el saber, la filosofía del saber, el aprendizaje es a través del adiestramiento y la información, la instrucción. Terminamos con otras frases más y después quiero que abramos el diálogo porque es lo más lindo de esto. Dice, el valor de una educación no es el aprendizaje de muchos datos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Albert Einstein. Más o menos lo que estoy diciendo, el desarrollo del pensamiento crítico. Son 4 frases, no los voy a cansar. No hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje. Alguien diría que eso es aprendizaje significativo. Mi docente allá hubiera dicho eso. Pero eso lo dijo Aristóteles. Mucho antes de, creo que era Ausubel, era el que había dicho, no me acuerdo. Bueno, lo dijo Aristóteles, o sea, lo plagió. Ser autodidacta es, estoy convencido,
el único tipo de educación que existe. Otra frase que se siente absolutamente del hoy y que desde los años 70 es de un genio como Isaac Asimov, creo que era físico o químico, no me acuerdo, daba clases en el MIT y escribió apenas 500 libros. 500 libros. Un libro por mes, por 40 años. Tremendo. De los más diversos temas. Desde historia de Inglaterra, análisis de la Biblia, ciencia ficción, que era su fuerte, etc. El tema de que ser autodidacta es el hoy, no es el futuro, claramente. Hoy por YouTube, por ejemplo, se aprende cualquier cosa. Yo estoy estudiando diseño de videojuegos y a veces me apoyo no tanto en las clases de los docentes, sino en clases que hay en YouTube, gratuitas. Y así uno aprende, mi hijo aprendió inglés a través de eso, sin docentes. O sea, el poder es inmenso. Por eso, cuando hablaba de disciplina, de actitud, tiene que ver con esto. Y creo que, no sé, a ver, una o dos. Nos quedan dos frases. José Ortega y Gasset, autor de La rebelión de las masas, de los valores morales, libros maravillosos, filósofo español de principios del siglo pasado. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Y el hacer un borrón y cuenta nueva es pensar en grande, es dejar de hacer parches. Pero eso no quiere decir olvidarse lo anterior, porque para mirar lejos uno se puede afirmar en hombros de gigantes que ha tenido antes, como fue Sarmiento, como dijo Nelly. Entonces, no es olvidar el pasado, pero es pensar en una cosa absolutamente disruptiva y nueva como necesitamos. Y esta es la última, sin mal no recuerdo, de Vincent van Gogh, este gran pintor posmodernista. ¿Qué sería de la vida si no tuviésemos el valor de intentar algo nuevo? Y verdaderamente en educación tenemos que hacer algo absolutamente nuevo. Muchas gracias y abrir el juego de preguntas. ¿Que quiera preguntar algo? A ver, creo que este otro. Gracias, Rogelio. Para empezar, leí tu libro. Lo leí 2 veces. No sé cómo decirlo, si así, para no confundirme, que no sea... y tengo la misma pregunta. Lo leí hasta el final buscando la respuesta a la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo nosotros, generación X, yo soy X, podemos rescatar a la generación Z? Porque con lo que me has planteado vos, la generación Z hoy tiene su nueva deidad, que es la conectividad y reforzada por la IA. Es decir, por ejemplo, ¿cómo está compuesta el agua? Voy a la IA. Tiene esta fórmula, esta fórmula. ¿Cómo la rescatamos? Porque nosotros ya no nos estamos yendo. Bueno, está bien. Yo que tengo casi baby bomber soy yo, más atrás todavía. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como X para ayudarlos a ellos a Z a ser como lo que nosotros queremos que fueran? Que hayan sido previsores, el ahorrativo, el pensamiento crítico, el amor a la filosofía. Vos sabés bien que a mí no me gusta la filosofía. Pero bueno, busqué las herramientas en el libro, no las encontré. Entonces tengo la posibilidad de preguntarte a ti, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo conozco hijos, primos, sobrinos, amigos, conocidos, estudiantes, que esto, que aquello otro, que son generación Z y reúnen todos esos requisitos. ¿Me entendés? Es decir, y sé que por ejemplo, en la estadística que presentaste en el libro, no les gustan los jefes, no les gusta cumplir horario, no les gusta vestir en las entrevistas. Recuerdo en una de las páginas, creo que en la 98, decías vos que uno de los que fue a pedir trabajo o una entrevista laboral fue con el padre.
Y dije yo, ay, ¿cómo hacemos entonces para rescatarlo? Porque nosotros, yo me siento responsable, ¿cómo? A la generación esta Z la ayudo. Ni pensar, no te voy a preguntar cómo ayudo a la IA, no, ya se me escapa de mi campo de conocimiento. ¿Verdad? Esa sería la pregunta. Roger. Bueno, claramente no tengo la respuesta. No tengo la respuesta. Y como empieza el libro, que dice, este libro tiene fin, pero tiene un fin, pero no tiene fin. Porque es un tema abierto. ¿Qué puedo decir? Cada uno sabe por dónde entrarle, me dice, ¿cierto? Es como si fuéramos jugadores de fútbol. Está el habilidoso que hace goles y está lo que somos patadura y que somos marcadores. Bueno, cada uno sabe en qué puesto se desarrolla mejor, pero todos sabemos que tenemos que ganar el partido. Y cada uno sabrá cuál es la herramienta que mejor puede utilizar. El fin de ganar el partido es lograr el pensamiento crítico. Entonces, alguno podrá entrar por hacerle preguntas como yo le hacía en el quirófano a los residentes, bombardeándolos, otros por invitarlos a escuchar música, otros por hacerlos leer un libro, otros por, no sé, por decirles que le cuenten qué están viendo y de aparte de eso arrancar. Otros por brindarles desafíos, aunque sean chicos al principio. Claramente esto tiene que empezar en la casa, pero ahí ya no podemos manejarlo nosotros. Entonces en la casa uno puede manejarlo de él. El tema es después, afuera. Bueno, afuera es más difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque se viene una época muy compleja, yo creo. Aquellos jóvenes de alrededor de 20 años, ¿sí? 25, 20, que verdaderamente hayan entendido esto, van a ser amos y señores, porque el número de esclavos intelectuales y de esclavos materiales, no de libertad, sino esclavos materiales e intelectuales que va a haber en la próxima generación es gigante, a mi parecer. Entonces, aquellos que sepan entender este concepto, que son pocos, van a ser los que van a manejar las cosas. ¿Nadie más? ¿O fue muy lindo o muy malo? No sé. Gracias, Rogelio. Bueno, trabajo como profesora de español, lengua y literatura, así que todo esto que nos has traído me interpela absolutamente. De hecho, hoy tuve taller docente, los talleres docentes que tenemos en varias veces al año, como 3, 4 veces al año. Y nos encontramos, voy a hacer catarsis, estamos desbordados, o a mí me interpela la cuestión de la ausencia de la familia. Los docentes renegamos con los padres que no están, no pareciera que no están. Entonces yo también tengo la misma pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con...? Porque vos estás describiendo, este libro es muy descriptivo, estás describiendo varias generaciones, dos especialmente, y yo pienso que encontramos características de unos y otros en diferentes generaciones. O sea, no son generaciones, comportamientos estancos. Estás describiendo características de diferentes generaciones con diferentes valores. Pero mi pregunta es, ¿qué hacer con esto? Personalmente, la enciclopedia, el conocimiento, el amor por el conocimiento de la filosofía es algo muy importante. También tuve padres separados en su momento, pero había una curiosidad que se me marcaba de manera muy marcada en mi casa, y eso es lo que llevo al aula, ¿no? Yo, por ejemplo, los tengo penados con el uso del celular, imprimimos el papel, rayamos, después lo agradecen, después vienen y lo agradecen. Entonces, no sé qué se puede hacer. También tengo la misma pregunta que el señor. Bueno, estás diciendo qué haces. Vos, tu herramienta es hacerlos imprimir, que lean, que subrayan, que sientan la materialidad. Y está bien, es una herramienta, hay muchas. Esa es una. Está piola, está buena. No leen, claramente no leen. Y es muy difícil que logren leer un libro.
Yo les vivo diciendo, o les recito partes del Martín Fierro, de Hamlet, a los residentes. Bueno, ¿y de qué es eso? No sé, búscalo, tenés el teléfono en la mano. Y les hago buscar. Y yo tengo pongo la palabra Fidias, que es una palabra que me identifica. ¿Y quién fue Fidias? Búscalo. Entonces, búscalo. Y los hago buscar permanentemente. Entonces, de alguna forma desafiarlos. Los padres son los responsables de la educación, porque tienen la patria potestad. Y el docente tiene que ser un accesorio, una ayuda, pues lo han delegado, no se hacen más cargo. Porque antes sí, nuestros padres nos agarraban, te decían si habías estudiado o no. En mi caso, mi padre está presente, o sea, decía, a fin de año tenés que tener las materias aprobadas. Nosotros nos vamos de vacaciones. Si vos estás aprobado, venís. Si no, te quedás. O sea, eso es un entendimiento de lo que es la responsabilidad. La necesidad de generar una disciplina. Aunque a uno no le digan, sentate a estudiar ya, no importa, generaba una disciplina metódica. Y eso se perdió. Yo, cuando doy clases, doy dos temas que se repiten porque es bimestral. Después del primero, les hago un Kahoot. Kahoot es un sistema de preguntas que uno genera. Y en ese tema es cicatrización, biología de la herida, etc. Entonces le digo que los que ganan tienen premios. Les regalo alfajores al grupo que gana. Y la primera pregunta que les hago es de biología de la herida. La segunda pregunta es, ¿quién fue Julio Verne? La tercera, cicatrización. La cuarta, no me las acuerdo, pero ¿cuándo se sancionó la Constitución Nacional? No vale, me dicen. Jódanse, tienen un ratito, resuelvan. Y terminan agradeciéndolo. Y después de la segunda clase, les abro un debate y les doy a elegir temas.